Bien, Dios quiera bendecirlo grandemente a cada uno de ustedes que miran este video. Hoy nuevamente vamos a continuar con el libro de Daniel, capítulo 7, donde veremos el cuerno pequeño y el ataque a la ley de Dios. El cuerno pequeño y el ataque a la ley de Dios. Vamos a ver quién es este cuerno pequeño que sale entre los 10 y parece más grande que todos, derriba a 3, habla palabras contra el Altísimo y contra los santos, hace guerra y piensa en cambiar los tiempos y la ley. Hoy vamos a ver esto, así que para iniciar vamos a tener una palabra de oración y entonces le damos lectura a nuestro estudio en esta hora. Oremos. Bondadoso Dios, Señor, en esta hora que vamos a estudiar una porción de tu palabra, que tu Santo Espíritu nos dé la sabiduría necesaria para entenderla, comprenderla y aprenderla y practicarla en nuestra vida. Que tus santos ángeles puedan disipar las tinieblas de los malos ángeles y podamos tener luz clara y celestial, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, comencemos. ¿Ya experimentó una ilusión óptica? Da la sensación de estar viendo algo, pero al prestar más atención vemos otra cosa. Esa es una ilusión óptica. Usted está viendo algo, pero de repente mira bien y ve otra cosa. Lo mismo sucede cuando miramos el libro de Daniel. El término ilusión óptica se emplea para señalar que nuestra visión está captando una imagen irreal o distorsionada. También en la vida espiritual. Podemos captar algo, pero sin embargo podemos ver que tenemos una visión distorsionada porque no estamos viendo claramente cómo son las cosas o cómo Dios nos muestra que miremos las profecías. Así que también en la vida espiritual, no todo aquello que parece ser real, lo es. En el diario vivir, la percepción que tenemos de las cosas y objetos pueden variar. Pero cuando se trata de verdades eternas, como las que enseña la palabra de Dios, tenemos que estar convencidos de que estamos realmente viendo la realidad. Muy interesante lo que dice esta imagen. Cuando nosotros vemos en nuestro mundo donde nos encontramos cosas que son reales, pero que no nos llevan a una verdadera realidad en el sentido de felicidad, tenemos que estar conscientes de que cuando nosotros leemos la palabra de Dios, tenemos que estar convencidos, como nos dice acá la imagen, tenemos que estar convencidos de que estamos realmente viendo la realidad. O sea, ¿en qué sentido estamos viendo la realidad? Que estamos viendo que Dios ha revelado el futuro a través de su palabra y que eso sí es real, lo que va a pasar. En el estudio de hoy, usted tendrá la oportunidad de ver las verdades que realmente son, como lo presenta Daniel 7. Así que tome su Biblia y en este preciso momento para estudiar. Así que aprendamos juntos. Dentro de los 4 animales estudiados en la última lección, en el video pasado, ¿cuáles de ellos captó la atención de Daniel y por qué? Daniel le llama la atención un personaje que sale en una de estas 4 bestias y nos dice, quedamos nosotros en Daniel 7, 19 al 21, que nos dice lo siguiente. Daniel 7, versículo 19 al 21, dice lo siguiente, lo que estaba viendo Daniel. Dice, entonces tuve deseo de saber la verdad. ¿Verdad de qué? Él dice, acerca de la cuarta bestia que era tan diferente de todas las otras. La cuarta bestia, recordemos que en el video pasado vimos que la cuarta bestia era un reino, un imperio. Acerca de la cuarta bestia que era tan diferente de todas las otras. Espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies. Versículo 20. Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido. Así que 10 cuernos salieron en la cabeza de la cuarta bestia, pero le salió un 10º cuerno, el número 11, que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Así que de los 4 animales, ¿cuál le llamó la atención a Daniel? Fue el cuarto animal, porque era grande, espantoso en gran manera, desmenuzaba y derribaba, pero este animal tenía 10 cuernos, y dentro de esos 10 cuernos salió uno, pero ese cuerno era diferente porque tenía ojos
y hablaba grandes cosas y había derribado a 3 de los 10 cuernos. Así que vamos a ver por qué le llama la atención a Daniel esto y qué significa. El cuarto animal era diferente de los otros, era terrible, destruía todo, tenía 10 cuernos en la cabeza, de los cuales 3 cayeron debido al surgimiento del otro cuerno pequeño que tenía ojo y una boca. Muy bien. Ahora, ¿qué representan los 10 cuernos del cuarto animal? Daniel 7:24. La misma Biblia es su propio intérprete. Daniel 7:24 dice lo siguiente. Vamos a ver qué significan los cuernos. La Biblia le responde. Y 10 cuernos significan, hablando del animal, que de aquel reino, o sea, el cuarto animal es un reino. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarían 10 reyes. O sea, que 10 cuernos igual a 10 reyes. Y tras ellos se levantará otro, o sea, otro rey, el cual sería diferente de los primeros y a 3 reyes derribaría. Aquí vemos que la Biblia da su propia interpretación. Así que la cuarta bestia, que como vimos la semana pasada, representa a Roma imperial. Los 10 cuernos representan la invasión de las 10 tribus bárbaras en el fragmento que se dividió Roma, pero de entre esa Roma ya dividida salió un cuerno pequeño, o sea, un reino pequeño, y derribó a 3 reinos, que eso lo vamos a ver más adelante. Así que cuernos en profecía simboliza reinos. Entonces estos 10 cuernos representan los 10 reinos que surgieron a raíz de la caída del Imperio Romano. El férreo Imperio Romano mantuvo su poder hasta el año 476 después de Cristo. Desde el año 168 antes de Cristo hasta el 476 después de Cristo mantuvo su poderío. Cuando finalmente fue dividido y cayó su último emperador, Rómulo Augusto. Así como los pies de la estatua poseían 10 dedos, el cuarto animal, Daniel 7, que estamos viendo, tenía 10 cuernos. Roma fue sucedida en poder por 10 tribus bárbaras, que a lo largo del tiempo fueron minando su autoridad. Seguidamente presentamos una lista de las tribus que se establecieron en el territorio de Roma entre el año 351 al 476 y las naciones que formaban a partir de ella. Veamos quiénes son estos 10 cuernos, estos 10 reyes en los cuales Roma se fraccionó. Miremos acá entonces la imagen. Desde el 351 hasta el 476 empezaron a invadir las tribus bárbaras, el Imperio Romano, y por eso de esa manera empezaron a fracciarse y surgieron estas tribus, estas 10 tribus bárbaras. Bárbara quiere decir extranjeras. Por ejemplo, los álamos, que son los alemanes, ahí tenemos la primera, francos, que son los franceses, Francia, burgundios, Suiza, número 3, número 4, suevos, Portugal, número 5, visigodos, España, número 6, anglosajones, Gran Bretaña, número 7, lombardos, que es Italia, y los que vemos aquí en tinto, vándalos, que representa África, ortogodos, que representa Polonia, y érulos, que representa a Suecia. Así que aquí vemos las 10 tribus bárbaras en el cual se fraccionó el Imperio Romano, y por eso la Biblia describe en Daniel 7:24 que los 10 cuernos simbolizan ¿qué cosa? 10 reyes. Pero recordemos que se levantó uno pequeño que derribó a esos 3. Y por eso estos 3 que ven ustedes ahí extintos fueron los que derribó ese cuerno pequeño. ¿Quiénes fueron? Fueron África, Polonia y Suecia. Lo pueden investigar en la historia. Estos 3 derribó el cuerno pequeño, o sea, el rey pequeño. Y tenemos que ver ahora quién es ese cuerno pequeño. Así que aquí vemos que los 10 tribus bárbaras extranjeras representan los 10 cuernos que tiene la cuarta bestia en Daniel 7, que es un reino. Roma imperial se divide en 10 o se fracciona en 10. Surge un rey pequeño que derriba a 3 reinos, porque así lo dice Daniel 7:24. Mientras Daniel observaba los 10 cuernos del cuarto animal, ¿qué notó? Daniel 7:20, vamos a ver Daniel 7:20. ¿Qué notó Daniel? Bueno, Daniel dice así mismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros.
Interesante. Este reino pequeño, o el cuerno pequeño, simbolizaba un reino. Daniel ve que del cuarto animal surge un décimo cuerno, al cual llama cuerno pequeño, como lo menciona el versículo 8 también. A pesar de ser pequeño, este cuerno es más fuerte que los otros 10. Interesante. Daniel siente el deseo de conocer más acerca de él, en el versículo 19, que lo leímos ahorita. ¿Qué es lo que este cuerno representa en la profecía bíblica? Veamos. Vamos a identificar el cuerno pequeño. Bien. Examinaremos cuidadosamente el capítulo 7 y haremos una lista de las características del cuerno pequeño presentadas por Daniel, para no equivocarnos en nuestra interpretación. Una lectura atenta del capítulo nos muestra por lo menos 10 características del cuerno pequeño. Veamos estas 10 características del cuerno pequeño. Número 1. El cuerno pequeño surge de entre los 10 cuernos del cuarto animal. Por ejemplo, como el versículo 8 y después de ellos el versículo 24 nos presenta que surge de entre los 10. Así que el que venga a decirle que ese cuerno pequeño no es de Europa, porque el cuerno pequeño, que es Roma imperial, que se encuentra en Europa, nació de ahí, ese cuerno pequeño. Así que no representa Asia, que algunos lo quieren comprobar que es China, negativo, o que es otro personaje, no. Nace de entre los 10, de la Roma dividida, nace este cuerno pequeño. Segunda característica, el cuerno pequeño arrancó 3 de los 10 cuernos para afirmarse. O sea que este cuerno derriba a 3 tribus bárbaras de Europa, donde sale este cuerno pequeño, derriba a 3. Característica número 3. El cuerno pequeño poseía ojos como de hombre y una boca que hablaba arrogancia. Y por esto podemos deducir que ese cuerno pequeño es un hombre. ¿Por qué? Porque tiene ojos como de hombre y habla el cuerno, este reino, arrogancias. Número 4. Parecía ser más grande que sus compañeros. Número 5. Hacía guerra contra los santos y prevalecía contra ellos. Eso lo dice el versículo 21. Mire lo que hacía este cuerno pequeño. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Así que un reino que habla grandes cosas, insolencia, hace guerra contra los santos que representan al pueblo de Dios y los vencía. Número 6. Profería palabras contra el Altísimo. Si hablaba palabras de blasfemia. Versículo 25 lo dice, Daniel 7:25. Y hablará, este cuerno pequeño, y hablará palabras contra el Altísimo. O sea que es un anticristo, por eso es cuerno pequeño. También Daniel dice cuerno pequeño, pero si habla palabras contra el Altísimo es un anticristo. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y será entregado en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Número 7. Oprimía a los santos del Altísimo, como acabamos de leer. Número 8. Intentará cambiar los tiempos y la ley. Número 9. Los santos serán entregados en sus manos por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, que equivale a 3 años y medio. Y en profecía los días representan los días representan años. Por eso eran 3 años y medio, que en total da 1260 días, 1260 años de persecución. Su dominio será quitado por un tribunal y será destruido. Lo dice el versículo 26. Daniel 7:26 dice, pero se sentará el juez y le quitará su dominio a este cuerno pequeño para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Así que 10 características. Repasemos. El cuerno pequeño surge de entre los 10. Arranca 3. Poseía ojos como de hombre y boca. Parecía ser más grande que sus compañeros. Hacía guerra contra los santos y prevalecía. Profería o daba palabras contra el Altísimo. Oprimía a los santos del Altísimo. Intentaría cambiar los tiempos y la ley. Los santos serían entregados en su mano por un cierto periodo de tiempo. Y número 10, su dominio sería quitado por el tribunal y sería destruido. 10 características del cuerno pequeño. Así que al analizar este poder, el cuerno pequeño en la historia universal, algunos estudiosos, tales como Isaac Newton,
y Martín Lutero llegaron a la misma conclusión. Interesante. Isaac Newton, que es del siglo XVIII, XIX, y Martín Lutero, que es del siglo XV, XVI, imagínense, llegaron a la misma conclusión. ¿Cuál era la conclusión que llegaron estos dos grandes personajes? El cuerno pequeño representa a la Roma papal. Interesante. Roma imperial, un poder religioso que empezó a gobernar desde el año 168 hasta el 476 después de Cristo, se fraccionó en 10 tribus bárbaras, 10 tribus extranjeras que la sitiaron y poco a poco fueron fraccionando a Roma imperial, o sea, Roma política, y de esa fracción, de esa división, nace Roma papal, una Roma combinada con el poder político, derriba a 3 reyes, a 3 tribus bárbaras, tribus extranjeras que fueron África, Polonia y Suecia. Así que la Biblia nos habla en términos de animales que nos da su propia interpretación a través de la historia, que podemos saber, igual que Isaac Newton y Martín Lutero, que Roma papal es el cuerno pequeño de Daniel 7:24. Es Roma papal, el Roma de los papas. Así que es correcta esta interpretación. Analicemos a la luz de la historia algunas de las descripciones bíblicas del cuerno pequeño conforme la encontramos en Daniel 7. Vamos a analizar un poco la historia para que nos demos cuenta acerca de Roma papal, el cuerno pequeño que derriba a 3 tribus bárbaras o a 3 reinos. Así que, número A. El cuerno pequeño surge de entre los 10 cuernos del cuarto animal y después de ellos, Daniel 7:8, surge de entre los 10 y Daniel 7:24 después de ello. Roma papal ya operaba antes de la caída del Imperio Romano en el año 476 después de Cristo. ¿Cómo así que operaba? Miremos lo que dice 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 7 y 8. 2 de Tesalonicenses 2, 7 y 8, dice el apóstol Pablo, porque ya está en acción. Escuche bien, en ese tiempo, estamos hablando por ahí aproximadamente el año 60 después de Cristo. Y aquí está mencionando el año 476, después del año 476 que surge este cuerno pequeño. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, y ese era Roma imperial. No dejaba que la religión, ese poder religioso, dominara sobre la política, no. Solo hay quien al presente lo detiene. Pablo sabía esto claramente. Hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Verso 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Así que ya operaba Roma papal, no en su totalidad, pero ya estaba operando, ya estaba en acción este misterio de iniquidad, como lo llama el apóstol Pablo. Pero fue solamente después de haber arrancado los 3 cuernos, que corresponde a las 3 tribus bárbaras arrianas. Y quiero decir, arrianas, quiere decir que negaban, estas tribus extranjeras, bárbaras, negaban la divinidad de Cristo. Eso significa arriano, ser un arriano. Es negar la divinidad de Cristo igual a la del Padre. Así que ellos eran tribus arrianas, negaban la divinidad, y esto le causó prejuicio o daño a Roma papal. ¿Por qué? Porque Roma, a través del Papa, que dice que él dice, supuestamente, según él, que él es el representante de Cristo en la tierra, o sea, haciéndose igual a Dios. Y como estas 3 tribus arrianas que negaban la divinidad de Cristo, y por lo tanto ellos decían que Cristo o el Padre no puede tener un representante, porque no creían ni en Cristo, y el Papa viene a decirse que él es el representante de Dios en la tierra, no creían en él, y por eso el Papa tenía que hacer lo posible de derribar a estas 3 tribus
que se le imponían a su supremacía papal. Y por eso fueron derribados estas 3 tribus arrianas. Interesante, y eso lo había dicho ya Daniel 7:24. Se levantaría y derribaría a 3 de los 10, surge de entre los 10 y derriba a 3, naciendo de Roma imperial. Así que derribó a érulos, vándalos y ortogodos. Que el papado pudo ejercer su dominio. La última tribu extinta por el papado fueron los ortogodos en el año 538 después de Cristo. Y esa última tribu extranjera que le costó derribar fueron Polonia. Pero al fin, en el año 538, dice la historia que este cuerno pequeño logró, vamos a hablarlo claro, Roma papal logró derribar a Polonia, a este imperio que se le oponía a su supremacía, y logró derribarlo en el año 538. Número B, el cuerno pequeño tenía una boca que hablaba arrogancias. Daniel 7:8 y versículo 20 dice que hablaba grandes cosas contra el Altísimo y contra los santos del Altísimo. Y profería palabras contra el Altísimo, Daniel 7:25. Así que, ¿qué representa esto? Esto sería un poder blasfemo. Vamos a ver qué significa blasfemia en la Biblia. Por ejemplo, blasfemia en la Biblia significa por lo menos 2 cosas de acuerdo con Mateo 26, 64 y 65. Veamos esas 2 cosas. Mateo 24, blasfemia. Mateo 24, 65, 64 y 65 nos dice lo siguiente. Perdón, Mateo 26, con razón, Mateo 26, 64 y 65. Mire lo que nos dice. Vamos a ver qué es blasfemia en la Biblia. Jesús le dijo, aquí Jesús estaba siendo enjuiciado. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios, a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Esto se lo responde al Sanedrín Jesús, a Caifás y a Ananías, sumo sacerdote. Entonces, mire lo que hicieron. El sumo sacerdote rasgó su vestidura diciendo, ha blasfemado. ¿Por qué? Porque Jesús estaba diciendo que él era el Hijo de Dios. ¿Qué más necesidad tenemos de testigo? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. Así que blasfemia, en primer lugar, es decir, soy el representante de Cristo en la tierra. Pero únicamente quien dice esa blasfemia es el papado. No cabe duda que es el cuerno pequeño. Juan 10:33 nos habla también de esto. Juan, en los evangelios, Juan 10:33 dice lo siguiente. Dice, les respondieron los judíos, diciendo, por buena hora no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces ¿qué? Dios. Y esto se lo estaban diciendo a Jesús, porque Jesús le decía, yo he salido de mi Padre vengo y a mi Padre voy. O sea, se estaba refiriendo a él como hijo de Dios. Y los judíos, para ellos, blasfemia, o la Biblia presenta blasfemia, decir que una persona diga ser representante de Cristo, el representante de Dios en la tierra. Eso es blasfemia en primer lugar. Ahora, blasfemia es la pretensión de ser igual a Dios. Y según Marcos 2:7 también es considerado una blasfemia la pretensión de perdonar pecados. Así que 2 cosas son blasfemia. Decir ser el representante de Dios en la tierra y tener la autoridad supuestamente de perdonar pecados. ¿Y qué iglesia pretende o hace? Bueno, la Iglesia Católica Romana Apostólica, comandada por el papado, pretende perdonar pecados. Es grave. Esto Marcos 2:7 lo condena, porque Jesús era el que podía perdonar pecados, más nos ha dejado la iglesia para que perdone pecados. Y hay muchas citas que utilizan para decir que sí, la iglesia perdona pecados, pero no es así. Así que blasfemia también es atribuirse el perdón de pecado a una persona. Pretensión son prácticas por la iglesia. Pretensiones son prácticas por la iglesia romana. Los sacerdotes ofrecen perdón a sus adeptos mediante la doctrina de la confesión.
Y al afirmar que el Papa en la tierra ocupa el lugar del Dios Altísimo, afirmación del Papa León XIII, dijo esto. Así que la Iglesia Católica Romana, no los miembros, sino el sistema, cumple esta función de blasfemia. Hará guerra contra los santos y prevalecerá contra ellos. Daniel 7:21. Y será entregado en sus manos durante un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo. En la Biblia, tiempo representa un año. Si dice tiempos, representan 2 o más. Pero tenemos un tiempo, 2 tiempos serían 3 años. Y la mitad de un tiempo, medio año, serían 3 años y medio. El poder representado por el cuerno pequeño también atacaría a los fieles hijos de Dios en la profecía llamado como santos del Altísimo. Esta persecución a los santos fue la continuidad de las crueldades e injusticias que siempre afligieron al pueblo de Dios. Y según la profecía debía durar un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. O sea, la profecía anunciaba, como vimos en Daniel, que debería durar 3 años y medio. Pero vamos a ver cuánto representa esto. Note usted, preste atención, analice, mire y repase. Considerando que el mensaje profético del libro de Daniel, tiempo corresponde a un año, tenemos 3 tiempos y medio. Entonces, utilice la cabeza, la lógica y analice e investigue. Tiempo corresponde a un año. Así que nos dice que tenemos 3 tiempos y medio. Serían 3 años y medio, es decir, 3 años y medio. Este mismo periodo de tiempo aparece en Apocalipsis 11:3, 12:6, capítulo 12:6 y capítulo 13:5. Esta misma expresión de tiempos aparece en Apocalipsis. Porque en Apocalipsis habla de la persecución de la iglesia. Este mismo periodo de tiempo aparece en Apocalipsis, donde tenemos 42 meses. ¿Por qué 3 años? Porque 3 años y medios por 12 meses, ¿cuánto le da? Es igual a 42 meses. O sea, 3 años, cada año tiene 12 meses. Pero si usted multiplica 3 años y medio por 12 meses que trae cada año, ¿cuánto le da? Da igual 42 meses. 42 meses le da 1260 días. ¿Cómo sabe usted eso? Bueno, usted multiplica 42 meses por 30 días que trae cada mes según el calendario judío y bíblico, porque hoy en día tenemos meses de 28 días, otros tienen 30 hasta 31 días, pero en el calendario judío gregoriano y gregoriano solamente hay 30 días en cada mes. Así que si tenemos 42 meses y lo multiplicamos por 30 días, nos da un igual de 1260 días. Así que este cuerno pequeño iba a perseguir por 1260 días. Pero hay que notar algo muy interesante. Considerando también que en profecía un día profético equivale a un año literal. Escuche bien, un día profético, un día en la Biblia, en la profecía equivale a un año literal. Y vamos a confirmarlo por la Biblia. Según Números 14:34 y Ezequiel 4:6-7. Números 14, Antiguo Testamento. Números 14, versículo 34. Dice lo siguiente. Muchos historiadores también dicen esto. Números 14:34 dice: conforme al número de los días de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestra iniquidad 40 años, un año por cada día. Un año por cada día. Y conoceréis mi castigo. ¿Cuánto tiempo permaneció Israel en Egipto? ¿40 días? No, 40 años. Pero Dios le dice 40 años, un año por cada día. Así que un año representa un día. Un día representa un año en la profecía. Y el cuerno pequeño iba a perseguir por 1260 días. Iba a perseguir por tiempos y la mitad de un tiempo que equivale a 3 años. 3 años tiene 42 meses. 42 meses multiplicado por 30 días nos da 1260 días. Pero si la Biblia me dice que los días equivalen a años, entonces serían 1260 años de persecución.
Y así lo dice Ezequiel 4, 6, 7. Un día por año. Día por año. Pasaba un año, equivalía a un día. Así que el pueblo de Israel pasó 40 años. Podemos decir 40 días, pero pasó 40 años. Así que 1260 días proféticos representan en realidad 1260 años literales. Este periodo se sitúa en la historia entre el año 538 hasta 1798 después de Cristo. Pero ¿cuáles son los eventos que señalaron el inicio y el fin de este periodo? O sea, vamos a ver ahora cuáles fueron los eventos que señalaron el inicio. ¿Cuándo comenzaron los 1260 años de persecución y cuál es el fin? Bien, miremos lo que nos dice la historia. La consolidación de Roma papal inicia, escuche bien, inicia y mire y observe. Inicia en el 533, cuando Justiniano promulgó un edicto donde confirmaba legalmente al obispo de Roma, Juan XI, como cabeza de toda la iglesia. Ahí va comenzando todo. Pero, aunque este decreto fue promulgado en el 533, o sea, se promulgó que el Papa debía ser el líder de las iglesias, a pesar de estar metido con la política, se promulgó este edicto por Justiniano, pero la consolidación del papado solo fue posible cuando se dio expulsión de la última tribu antagónica al papado. O sea, la última tribu que derribó, que yo se las dije, Polonia, que se oponía a este poder, solo fue posible cuando se dio expulsión a la última tribu antagónica al papado, los ortogodos, Polonia. Esto ocurrió en el año 538. El edicto fue en 533, pero su poder empezó en el 538 porque pudieron derribar a esa tribu bárbara extranjera que no estaba de acuerdo con este liderazgo de política iglesia y que hubiera un hombre que se hacía representante de Dios en la tierra y que podía perdonar pecados. No estaban de acuerdo, no. Así que esto ocurrió en el año 538 después de Cristo. Y Virgilio, obispo de Roma, asume como primer papa con jurisdicción temporal. A partir de este año 538 inicia el periodo de completo dominio papal, que según Daniel se extendería por 1260 años. Si al año 538 le sumamos los 1260 días, 1260 años de la profecía, llegamos al 1798. Así que en 1798 inicia en el 538 y culmina en 1798, 1260 años de persecución. ¿Qué sucedió en este año para marcar el fin del dominio temporal del papado? ¿Qué sucedió en 1798? Dice la historia que en enero de 1798 el general Berthier, al comando del ejército francés, quien había invadido Italia, recibe la orden de prender al papado. De esta forma el Papa Pío VI fue tomado prisionero y desterrado, muriendo en esta condición en agosto de 1799. Terminaba así en 1798 la supremacía papal de los 1260 años. Inicia 538, aunque se había promulgado en el 533 por Justiniano. Sin embargo, al acabar con la tribu bárbara Polonia, en el 538 se consolida el Papa Juan XI como el comandante de la iglesia y utilizando su poder político empezó 1260 años de persecución contra todos aquellos que iban en contra de la doctrina de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Pero en 1798, como dice la historia, el general Berthier, al comando del ejército francés, y que su general era Napoleón Bonaparte, por decirlo, se le da la orden a Berthier de que el Papa Pío VI fuera prisionero y desterrado, y murió en 1799 porque le aplicaron la guillotina. Así que ahí termina el periodo de supremacía papal. ¿Qué haría el papado mientras gobernaba 1260 años? Daniel nos había dicho en Daniel 7:25 que pensaría en cambiar los tiempos y la ley. ¿Cuál ley? La ley de Dios, la ley moral de Dios que es inmutable y va a cambiar. ¿Qué quiere decir la profecía con cambiar los tiempos, los años? Por eso que ahora es interesante.
cuando la Biblia menciona cambiar los tiempos, los años, por eso hoy tenemos que hay años donde los meses tienen más días y donde hay años donde los meses tienen menos días, para desequilibrarnos aquí y no poder confirmar las profecías que estamos viendo, basados en el calendario judío de 30 días que tiene cada mes. La expresión aramea utilizada en este pasaje de Sinmin, término que denota tiempo fijo, por ejemplo Daniel 3, 7 y 8 y 4, 6, donde nos habla de que representa un tiempo, que son años, un periodo de tiempo, ver Daniel 2, 16 y 7, 12, donde habla del rey Nabucodonosor, que pasaron 7 tiempos por él, o sea, pasaron 7 años, pero la autoridad de cambiar los tiempos pertenece solo a Dios, pues solo Él tiene el control del destino de las naciones. El periodo exacto de tiempo que Nabucodonosor, Darío, Ciro, Alejandro y otros debían de reinar fue determinado por Dios. A él le corresponde eso. Daniel 2, 21. Declara que es Él quien pone y quita reyes. Dios es el que pone y quita cosas. No puede haber alguien que quite, y menos su ley. La profecía de Daniel también hablaba de un ataque contra la ley de Dios. El cuerno pequeño no solo trataría de cambiar los tiempos, sino también la ley. ¿Cómo se dio esto en la historia? ¿Cómo cambió el Papa la ley de Dios? Veamos 3 cambios efectuados por el Papa en los 10 mandamientos. 3 cambios primero. El primero fue la exclusión del segundo mandamiento. O sea, en la Biblia católica se ve que en los 10 mandamientos fue excluido el segundo mandamiento, que habla de no tener imágenes. Y por eso ustedes lo ven a ellos con imágenes en las iglesias, de virgen y de santos y de cosas así. El primero fue la exclusión del segundo mandamiento. En 2 libros de la Biblia podemos leer los 10 mandamientos completos. Por ejemplo, Éxodo 23 al 17, usted lee los 10 mandamientos completos. Y en Deuteronomio 5, 7 al 21, usted lee otra vez la repetición de los 10 mandamientos. El segundo mandamiento dice claramente: no harás para ti imagen de estatua, no la adorarás ni darás culto. Éxodo 24 y 5. Y Deuteronomio 5, 8 y 9 también lo dice. En la segunda sección, escuche bien, búsquelo, compruébelo. En la segunda sección del catecismo, vemos la transcripción de los 10 mandamientos como aparece en Éxodo y en Deuteronomio. Pero en la fórmula catequista, en la fórmula, la prohibición de adorar imágenes de escultura simplemente no aparece. Este segundo mandamiento fue completamente excluido del catecismo romano. Ellos eliminaron el segundo mandamiento. ¿Cuál fue el motivo? Aquí vemos la primera exclusión: eliminar el segundo mandamiento de la ley de Dios. Con la exclusión del segundo mandamiento, que prohíbe adorar imágenes, fue necesario una maniobra para que la ley no quedase solo con 9 mandamientos. ¿Qué hicieron? Entonces se dividió el 10º mandamiento, el 10, en 2. ¿Qué colocaron en el segundo entonces? De este modo el catecismo romano se lee así. El 9 dice así: no desearás la mujer de tu prójimo. Y el 10º mandamiento dice: no codiciarás cosas ajenas. Así que al eliminar el segundo mandamiento de la ley de Dios, tuvieron que dividir el mandamiento número 10, que prohíbe la codicia de lo ajeno y de la mujer y de tu prójimo y de todo lo que haya en casa de tu prójimo. Porque el noveno mandamiento en la Biblia, mandado por Dios, escrita por el dedo de Dios, dice: no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Pero ellos eliminaron el segundo y dividieron el 10 en 2. Y por eso no aparece en el catecismo, en la fórmula catequista, el segundo mandamiento. Y han reemplazado el sábado, diciendo que el domingo es el día del Señor. Y por eso en el mandamiento número 4 aparece: santifica las fiestas. Algo que hoy en día está haciendo la mayoría de denominaciones, adorando festividades sin sentido. Día del padre, día del niño, día del abuelo, día del anciano, del perro, del gato, de todo. Hoy se celebra de todo. ¿A través de qué? ¿Quién lo está promocionando? La Iglesia Católica. Ha empezado a cambiar los tiempos y la ley. Así que el cuerno pequeño que aparece en Daniel, capítulo 7, versículo 24, este cuerno pequeño
es la Roma papal, que surgió de entre los 10 cuernos, surgió de Europa, derribó a 3 tribus bárbaras que estaban opuestas a su poder. Así que después de derribarlo, en el 533 se había promulgado que el Papa debía ser corregerente de la Iglesia, debía ser el obispo de la Iglesia mundial, a pesar de que tenía el poder político en sus manos. Estas 3 tribus bárbaras se opusieron, pero pudo derribar a estas tribus, hasta a estas 3 tribus bárbaras extranjeras. Y la que más le costó, a pesar de que el edicto fue en el 533, la que más le costó fue la tribu de Polonia, la tribu extranjera de Polonia, que la terminó derribando en el año 538. Así que en el 538 se consolida el papado como corregerente de la iglesia, representante, entre comillas, de Dios en la tierra y con la autoridad de perdonar pecados. Así que la Biblia lo identifica como un cuerno pequeño de entre los 10, que habla blasfemias y cambia, y pensó en cambiar los tiempos y la ley, y lo logró. Comenzó su periodo de supremacía en el año 538. Y la Biblia había descrito que iba a hablar insolencias, blasfemias, iba a perseguir al pueblo de Dios por 1260 días, o sea, 3 años y medio, y 3 años y medio, cada año tiene 12 meses, y 3 meses, 3 años y medio, por 12 meses nos da 42 meses, y 42 meses por 30 días nos da 1260 días, y la Biblia dice que días representan años. Así que estos 1260 días que profetizó Daniel, porque Dios se los reveló, los cumplió el papado en el año 538 hasta 1798, donde el papa sufrió la herida de muerte, y así terminó su supremacía papal. Pero en ese transcurso de tiempo, antes de ser muerto, tuvo la oportunidad de cambiar los tiempos, o sea, los años, agregando y quitando días a los meses, para que esta profecía no se pueda explicar correctamente. Y cambió los mandamientos de nuestro Dios, tanto el segundo como el cuarto mandamiento. Así que Dios quiera bendecir de gran manera, y seguiremos en otra oportunidad estudiando este maravilloso libro de Daniel, donde nos enfocaremos en Daniel capítulo 8. Dios quiera bendecirte y nos vemos en otro video.